Mi nombre es Aaron Dudamel, estudiante de Ingeniería Electrónica, y en esta oportunidad te voy a hablar acerca de las compuertas lógicas, la álgebra booleana y todo acerca de cómo construir un circuito electrónico. Ahora hablemos acerca del diseño de un circuito. Vamos a conversar acerca de los pasos a seguir a la hora de realizar un circuito digital. Lo primero que debemos hacer nosotros es tener una idea de qué se quiere realizar. Por ejemplo, yo quiero hacer un circuito para mi cuarto, porque no me gusta pararme a apagar la luz. Entonces quiero hacer un circuito que cuando yo dé un aplauso, la luz encienda. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo tomar en cuenta antes de hacer un circuito? Tener la idea de lo que yo quiero hacer. O sea, plantear esas ideas y esos requerimientos que yo necesito para que mi circuito se dé a cabo. Segundo, debemos tener una primera aproximación al diseño con especificaciones que tiene que cumplir. ¿Cuáles serían las especificaciones? Bueno, que cuando yo dé el aplauso pueda encender o apagar el bombillo, en donde va a estar el circuito, todo esto. Luego debemos hacer una lista de componentes a usar para dicho circuito. Evidentemente ahí tendríamos que investigar qué componentes nos van a servir, cuáles van a funcionar para dicho circuito. Luego tendremos que hacer un diseño lógico en papel o usar un simulador para ver si este circuito realmente va a funcionar. También podemos usar un protoboard en donde podemos hacer el montaje, podemos ver si esto va a funcionar correctamente. Una vez de que hagamos el montaje en el protoboard o lo simulemos en Proteus o cualquier simulador, confirmamos que está funcionando, inmediatamente podemos hacer soldar todos los componentes a un circuito impreso y de esta manera podemos concluir nuestro circuito. Las compuertas lógicas. Dichas compuertas son circuitos electrónicos diseñados para obtener resultados booleanos, eso quiere decir 0 o 1, los cuales se obtienen de operaciones lógicas binarias, o sea, suma o multiplicación. Como sabemos y hemos estudiado a lo largo de esta materia, todos los ordenadores se comunican a través de ceros y unos, eso se llama sistema binario. Y con el tema de las compuertas es importante conocerlas a cada una de ellas para a la hora de hacer cualquier circuito se nos haga fácil, o a la hora de simular, utilizar Proteus, se nos haga fácil manejar este tema. Hablemos acerca de estas compuertas. La compuerta OR es un circuito que tiene dos o más entradas de valores lógicos y una salida cuyo valor dependerá de la operación OR. Se le llama una compuerta sumadora. Basta que exista una entrada alta para que su salida sea alta. Aquí tenemos la tabla de la verdad. Fíjense que tenemos en A tenemos 0, en B tenemos 0 y es 0. En la A tenemos 0 y en la B tenemos 1, o sea, o puede ser encendido, alto. Fíjense que inmediatamente en la salida de la compuerta vamos a tener un 1. Vamos en la tercera columna, en la A tenemos un 1, en la B tenemos un 0, pero como en una de las dos, como me dice este concepto, si en una de las dos yo tengo un 1, yo como resultado en la salida de esta compuerta voy a tener un 1. Y al final tengo 1, 1, tanto en la A como en la entrada A como en la entrada B. Eso quiere decir que en la salida yo voy a tener un 1. Se nos indica aquí que en un proceso químico se desea que se active una alarma
siempre que la temperatura del proceso exceda un valor máximo o siempre que la presión se eleve arriba del circuito límite. Diseñar un sistema de control industrial, o sea, una detección de temperatura elevada. Aquí entra lo que estábamos hablando minutos atrás acerca de que a la hora de hacer un circuito, lo primero que tenemos que tener la idea, tenemos que tener elaborado esas exigencias que necesitamos. Fíjense que aquí nos están pidiendo que cuando una de las dos, o sea, la temperatura o la presión exceda su valor máximo, se active una alarma. Entonces, antes de nosotros estudiar cada uno de las puertas lógicas, nosotros debemos aprendernos, porque cuando yo voy leyendo lo que me está pidiendo en este ejercicio, yo puedo saber que esto tiene que ver con la compuerta OR, ya que si uno de estos dos, tanto la temperatura como la presión, en la temperatura podemos usar un transductor de temperatura y en la presión un transductor de presión. Por eso es que es importante chequear la tabla de la verdad, porque en la tabla de la verdad nosotros podemos ver, en el caso de la compuerta OR, que si en una de las salidas yo tengo un 1 o tengo verdadero o una señal alta, que en este caso es lo que me están pidiendo en este ejercicio, yo voy a obtener como resultado en su salida un 1. Entonces esto aplicaría para este ejercicio. Entonces ya tenemos cómo resolver. Aparte de eso, bueno, podemos uno de los elementos que vamos a utilizar en este circuito es un transductor de temperatura y uno de presión. Este no es más que un equipo o un elemento físico que me permite convertir la presión o la temperatura en un pulso eléctrico. Por otro lado tenemos la compuerta AND. Este es un circuito que aplica la operación booleana de la multiplicación, es decir, siempre y cuando A o B, o sea, sus entradas sean 0, estén en un nivel apagado, eso significa 0, su producto será 0, nivel apagado. Su salida, y si A y B sean 1, nivel activado o encendido, su resultado será 1 a la salida. Aquí tenemos la tabla de la verdad. Fíjense que tenemos la entrada A, tenemos la entrada B de la primera columna. Tenemos un 0 y en la B también tenemos un 0 y su resultado es 0. En la segunda tenemos un 0 en la primera entrada y en la segunda entrada tenemos un 1 y fíjense que queda apagado. En la tercera tenemos un 1 en la entrada y en la segunda tenemos un 0, también está apagado. Y aquí en la última tenemos un 1 y en la segunda entrada tenemos un 1 también. Eso quiere decir que la única manera que por esta compuerta pueda encenderse es que en sus dos salidas tengamos un 1. Aquí nos indican que una planta de fabricación de refrigerantes cuenta con un circuito digital que enciende una lámpara cuando el nivel de líquido de dos tanques está por encima del 90%. En cada tanque se encuentra ubicado un sensor de nivel de líquido. Especificar de manera gráfica qué compuerta se utiliza en este sistema. Bueno, podemos imaginarnos dos tanques. Cada tanque lleva un sensor, como nos lo indica el ejercicio, que se encarga de medir. Obviamente aquí tenemos dos estados. Un estado que no se detecta el líquido, que sería 0, y el estado cuando se detecta el líquido sería 1. Entonces, cuando cada tanque supere el 90% de su capacidad, vamos a conectar uno de los sensores, la compuerta en este caso, AND, tiene dos entradas. Una de esas entradas la vamos a conectar, la de un tanque, la que viene de ese sensor, a la compuerta,
y la del otro tanque también la vamos a conectar. ¿Por qué no funciona perfectamente la compuerta AND? Porque la compuerta AND, según la tabla de la verdad, nos indica que si dos de sus entradas están en 1, o sea, en este caso están en su nivel, cuando estén por encima del 90%, en la salida de dicha compuerta yo voy a tener esa activación, ese encendido, y por ende ahí yo pudiera conectar una lámpara. Entonces aquí cabe perfecto para este ejercicio la compuerta AND. También tenemos la compuerta NOT. Es también llamada compuerta inversora, es decir, la salida es el resultado opuesto de la entrada. Aquí vemos la tabla de la verdad. Tenemos en la entrada A, una única entrada, tenemos 0. Y fíjense que su salida, la salida de esta compuerta es 1. Y si en su entrada tenemos 1, en la salida vamos a tener 0. O sea, esta es una compuerta que va a invertir el valor que yo estoy colocando en su entrada. Y para finalizar con el tema de las compuertas, se nos pide que hablemos acerca de las variantes que derivan de las compuertas AND y OR. Y estas no son más que la NAND y la SNOR. Vamos a hablar primero de la NAND, que es una compuerta seguida de una compuerta NOT. Es el concepto real de la compuerta lógica NAND, una de las compuertas universales. Cuando se invierte la salida de la compuerta AND, la resultante es la salida obtenida en el otro terminal. Miremos la siguiente tabla de la verdad para entender mejor la operación NAND. Fíjense que tenemos en la entrada A tenemos 0 y en la entrada B tenemos 0. ¿Qué quiere decir? Que como tenemos 0 y 0, en la salida vamos a tener un 1, o sea, invierte lo que tenemos en esas entradas. También tenemos, si colocamos un 0 y un 1, tenemos un 1. Si en la entrada 1 tenemos un 1 y en la otra 0 tenemos un 1. Y si en las dos tenemos 1, su salida va a ser 0. La compuerta SNOR o NOR exclusiva se basa en el funcionamiento de la compuerta NOR. Cuando hay una inversión en la puerta NOR, se obtiene la puerta SNOR. La salida es justo lo contrario a la compuerta SOR. Si una y solo una de las entradas es verdadera, la salida será falso o 0. Vemos la tabla de la verdad. Entrada 1 es 0, la entrada 2 da 0 y su salida es 1. En la otra tenemos 0 y 1 y el resultado es 0. En la tercera fila tenemos 1 y 0 en la segunda entrada y eso nos da 0. Y si tenemos 1 en la primera entrada y 2 y 1 también en la segunda entrada, el resultado va a ser 1. A continuación hablaremos acerca de 5 circuitos integrados. Vamos a hablar acerca del 7400, el 7408, 7432, 7486 y el 7404. Todos estos integrados es importante destacar que son circuitos lógicos, o sea, son puertas lógicas, y vamos a hablar de cada una de ellas. Empecemos por el 7400. Este tipo de circuito lógico es una compuerta NAND. Su número de entradas son 2. La tensión de alimentación mínima es de 4.75 voltios. Tensión de alimentación máxima 5.25 voltios. La corriente de salida es 16 mA y la temperatura de funcionamiento mínimo es de 0 grados centígrados. Temperatura de funcionamiento máxima 70 grados centígrados. Es importante decir que
cada vez que nosotros vamos a realizar cualquier circuito, buscamos algo que se llama datasheet. El datasheet es el diagrama con las características que tiene el componente con el cual vamos a trabajar. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Leer el datasheet de cada componente. Ahora vamos con el 7408. El 7408, este circuito integrado, es una compuerta lógica AND y su número de entradas son 2. Su tensión de alimentación es igual que la anterior, 475 a 525 voltios. Corriente de salida 8 mA. Su temperatura desde mínima a máxima varía entre 0 a 70 grados centígrados. El 7432, este circuito integrado, es una compuerta OR y su entrada es de 5 voltios. Entrada de voltaje nivel bajo es de 0,75 voltios máximo y la entrada de voltaje nivel alto es de 2.0 voltios. Salida de corriente es de 8 mA y salida de corriente alta, la anterior era la baja, esta es la alta, es de menos 0,4 mA. Y el rango de la temperatura de operación es de menos 55 a 70 grados centígrados. El circuito integrado 7486 es una compuerta lógica SOR, OR exclusiva. Su número de entradas son 2. Su tensión de alimentación mínima es de 475 voltios y la tensión máxima es de 5,25 voltios. Tiene una salida de corriente de 8 mA y su rango de temperatura de trabajo es de 0 a 70 grados centígrados. Por último tenemos el circuito integrado 7404. Este es un tipo de circuito lógico, o sea, tiene una compuerta NOT, o sea, una puerta inversora, como podemos ver en el diagrama, y su número de entradas es 1. Lo que tenga por su entrada, por ejemplo, si tengo un 0 por su salida, si tengo 0 en su entrada, por la salida va a tener un 1 y así sucesivamente. Su número de entrada es 1, su alimentación es de 4.75 voltios a 5.25 voltios. Una corriente de salida de 8 mA, temperatura de funcionamiento mínimo de 0 grados centígrados y una temperatura de funcionamiento máximo de 70 grados centígrados. Esto fue todo. Para finalizar, siempre que se vaya a hacer un circuito electrónico, tenemos que ver el datasheet para poder analizar el circuito, ver cuál es su función. Por eso es importante siempre ver el datasheet. Esto fue todo. Hasta luego.